Entonces, bienvenidos a mi casa. La biblioteca que queda en el último piso. Que yo va a subir y usted va a bajar con los zapatos de changote, mi changota, changoteíto Dios bátala y papalú ayer. Padre mío San Lázaro y Padre mío Ese es el espacio de estudio. Y cuando diseñamos esta casa, bueno, mi rincón de costura que todavía no está ahí como muy listo. Cuando diseñamos esta casa, dejamos este espacio porque es un espacio que da hacia las montañas. Ahí alcanzas a mirar, a ver, como los palitos son iguales. Entonces es un espacio súper relajante allí. Entonces aquí están pues como los dos escritorios de mi esposo, que está más lleno como de elementos de tecnología, pues porque él diseña en la parte de microprocesadores. Y el mío, que es más sencillo, estoy en el área de control, procuro no traerme muchas cosas de la U para la casa. Como trabajo y eso, trato de solucionarlo en la U. Entonces, pues no hay nada como de elementos de tecnología y demás. Sí, bueno, esta es un proyecto. Esta casa, que está aquí como en zona rural, fue un proyecto que empezamos en el 2006 cuando nos fuimos a hacer el doctorado. Ahí es mi reseña, yo les contaba que el doctorado lo hicimos con mi esposo al mismo tiempo en la Universidad del Valle, en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Nosotros tenemos los mismos títulos, en la pared de los títulos, pero no tenemos el mismo recorrido académico, por decirlo así. O sea, tenemos la misma trayectoria de formación, pero nuestro trabajo académico ha sido muy diferente porque él trabaja toda la parte del diseño de microprocesadores, microcontroladores y diseño de hardware como tal, y yo trabajo toda la parte que tiene que ver con control, especialmente enfocado hacia la automatización industrial. Pero cuando yo me fui a hacer el doctorado con un grupo de la Universidad del Valle en control industrial, y ellos tenían una gran sensibilidad hacia la educación en ingeniería. Entonces por eso termino trabajando en educación en ingeniería, y desde hace más o menos 14 años estoy enfocada, por supuesto, a la educación en control, pero pues trabajo muchas otras cosas del diseño curricular en ingeniería, particularmente en un tema que se llama aprendizaje basado en proyectos, que más que un tema pues es todo un escenario de vida y de construcción de investigación. Este es como mi panorama académico. Entonces este proyecto se deja aquí, compramos este lote, nos vamos con todo, vendimos absolutamente todo para podernos llevar los niños y demás. Viajamos mucho durante el doctorado y cuando volvemos otra vez, que terminamos la comisión de estudios, pues hacemos esta casa, que fue un regalo grandioso de la vida, yo creo, y de Dios, y en cierta forma del trabajo que hacemos en la universidad, porque cuando estuve en la pandemia, pues nosotros aquí estábamos muy tranquilos, la verdad. Y todas esas montañas que ustedes ven, todas nos las recorrimos. O sea, caminamos incluso 6, 7 horas allí con los amigos, 6, 7 kilómetros allí con los amigos, muchas horas, incluso hasta 6 horas. Fuimos a pie hasta Isa, por ejemplo, recorriendo toda la montaña. Entonces, realmente sí, para nosotros la pandemia fue una oportunidad como de estar en familia, de volver a recobrar amigos, no sé, ese tipo de cosas. Y yo creo que fue gracias un poco también a este lugar, ¿no? Mi biblioteca está más llena de libros técnicos que de libros de literatura. O sea, mi lectura ha sido un poco más enfocada al área técnica y ustedes pueden ver la biblioteca que está un poco en esa mucha más proporción de libros técnicos que, pues, que de libros, como lo llamé yo, que cultivan como el alma, ¿no? Y el espíritu. Empieza a formarse, yo creo que como en el pregrado. O sea, en el pregrado empieza uno a trabajar. Hay un libro que uno siempre inicia en el pregrado, yo creo que todos lo tenemos, que es el cálculo de Larson. Mira, acá tenemos este, y tengo creo que otra versión un poquito más viejita, porque cuando mi hijo se fue a estudiar a la UIS, tuvimos que comprar una nueva edición, pero digamos que es como el libro que te dice, yo creo
que es el libro que te dice si todas tus habilidades de las matemáticas te facilitarán la vida como estudiante de ingeniería. Entonces era como el primer libro que nosotros tuvimos, y claro, lo tuvimos desde que estábamos en el pregrado. Y muchos de estos otros libros que están como por aquí, a ver, te digo especialmente cuál, por ejemplo, está Floyd, esta instrumentación industrial, este diseño electrónico, aparecen allí como en el momento en que empezamos a formarnos. Ya después de que terminamos y entro yo a la universidad, que entré con un concurso especial, o sea, entré muy, muy joven porque era para jóvenes talentos, así se llamaba. Entonces a los 23 años yo ya era profesora de la UPTC. Entonces, claro, me destacaba en el área de control, entonces empiezo a trabajar mucho control, entonces empiezo a llenar toda mi biblioteca de libros que tienen que ver con control. Eso se une como a mi formación posgraduada, entonces la maestría en automatización industrial en la nacional, entonces empezamos a trabajar muchos libros, la mayoría están en inglés de esos libros, y eso me empiezan a sumar, entonces como que primero vas a la biblioteca y los revisas, pero después te das cuenta que es necesario que los tengas en la casa, entonces empiezas pues a adquirirlos. Hay dos libros particularmente que nunca pude adquirir y después ya con el tiempo pues no los compramos, pero sí tuve acceso a ellos, y son dos libros hermosísimos. Uno se llama Dinámica de Procesos de Beckett y es un libro muy costoso como de colección de Springer, precioso, que siempre estuvo en mis manos a través de la biblioteca, pero nunca lo pude adquirir. Ese es un libro que siempre lo recomiendo mucho a mis estudiantes. Y otro es un libro de Smith y Corripio, que son dos profesores que trabajan en el área de control industrial, que también tienen una edición que no está en español, pero está en la biblioteca. Entonces mis estudiantes, por ejemplo, acceden a esos libros en la sala de lectura, creo que especial, se llama, o especializada, que es una que pues no son de acceso directo, sino que ellos allí se los prestan, porque son libros pues bastante como exclusivos. Bueno, esa es como la parte del control, pero también estuve en la parte de fundamentación de electrónica, entonces aquí hay muchos libros que tienen que ver con fundamentación de electrónica. Esta, por ejemplo, Milman Halkias, que es un libro complicadísimo de leer, es un libro que de esos que uno tiene, lee, pero que siempre lo retan, ¿no? Es un libro bastante complejo, pero es un libro que es muy interesante. Otros libros que, por ejemplo, el de Slotin, que es control no lineal. Yo vi dos cursos de control no lineal, uno en el pregrado, uno en la maestría, pero realmente sí es un libro que sigue siendo bien interesante. Y hay un libro que es el libro que uno compra, pero nunca, al final nunca lo aprovecha tanto, que es este libro. Este libro fue una recomendación de uno de mis tutores, Juan Mauricio Salamanca, que es el que él ya falleció hace 4 años. Y él me dice, no, Liliana, mira, tienes que trabajar pasividad, no sé qué, y bueno, empieza uno a mirar tantos temas que a la final uno quisiera abarcar más de lo que alcanza. Este libro, yo creo que es el libro que todavía está pendiente en el área de control de trabajar por mi parte. Eso es como la parte de control, pero cuando vuelvo del doctorado también tengo la oportunidad de trabajar en investigación, en formación de investigadores, en algo que yo he como resumido en desarrollar la actitud investigativa de los estudiantes, que no es solamente para que se vuelvan investigadores, sino para que en cualquier rol que ellos tengan puedan hacer un desempeño interesante. Los estudiantes dicen, no, es que yo no quiero ser investigador, profe, pues como que no se interesan muchos por estos cursos, pero un gerente se destaca si es un gerente curioso, si es un gerente que genera nuevos caminos, nuevos productos, y para eso se tiene que tener actitud investigativa, hasta para mirar quién es tu competencia, ¿no? Entonces, ya cuando se le da como ese vuelco, empiezo a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar los seminarios de investigación de la maestría en ingeniería, y casualmente, como algo extraño en mi carrera pues, de profe, fui profesora o la primera profesora de los seminarios de investigación de ciencias de la Tierra, siendo yo ingeniera electrónica. Entonces eso era muy raro, que una profesora de electrónica estuviera en ciencias de la Tierra, con ingenieros geólogos, con ingenieros de minas, pero para mí fue fascinante porque aprendí mucho de ellos, especialmente observé que ellos tienen muy desarrollada la dimensión estética, los ingenieros geólogos, por lo que tienen que hacer mucha fotografía, caminan mucho, están conectados con el paisaje, y para ellos yo creo que fue un ejercicio interesante, porque era un ejercicio de cómo construir a partir
de las preguntas y de lo que yo me encontraba, digamos, en el entorno, ¿no? Entonces, eso fue bien interesante. Entonces, aparecen todos los libros de investigación comunes en el área de PBL. Estos son dos libros con los que yo empiezo a trabajar mi tesis de doctorado. Algo que es muy importante como la investigación precisamente es la consulta de pares. Entonces aquí me pasó algo interesante. Este libro, bueno, me tocó comprarlo, lo trajeron, no sé qué, es un libro, pues mira, ahí puedes ver, pero es un libro compilado, cada capítulo pues está escrito por diferentes autores, que es como del mundo del PBL. Eric de Graaf y Annette, pues son dos personas a nivel mundial muy reconocidas en el aprendizaje basado en proyectos. Annette es la directora de la Cátedra UNESCO de PBL para Ciencias y Ingeniería y para la Sostenibilidad. Bueno, eso es como hasta allí como lo que he hecho desde mi biblioteca hasta mi formación de doctorado. Entonces aparecen libros. Este de los grandes pedagogos es un libro, por ejemplo, yo nunca había trabajado nada con educación, pero es una visión de la Universidad del Valle que amo. Ellos me dicen, bueno, Liliana, tu experiencia en educación, no sé qué, tienes que entrar a formarte allí como en pedagogía y demás, pero estamos hablando de un grupo de investigación en ingeniería. Entonces, ¿qué voy a hacer, profe? Mi director se llama José Miguel Ramírez, fue mi director doctoral, me dice, pues tienes que ir al Instituto de Pedagogía de la Universidad del Valle, vas a tomar un curso allá. Y yo, bueno, sabía ni qué cursos vas a tomar, escuelas pedagógicas, se llamaba el curso, pero era un curso de sexto semestre de las licenciaturas, o sea que tuve que estudiar, ya yo pues me sentía la estudiante grande allá entre todos esos chicos, pero fue muy interesante porque era estudiar escuelas pedagógicas con las personas que estaban formando a los futuros profesores, a los futuros profesores los estaban formando, entonces era como tener la relación también cultural de cómo pensaban, de cómo ellos analizaban incluso las discusiones que presentaban, que eran muy diferentes a las que yo tenía en ingeniería, además de estar con personas mucho más jóvenes, ¿no? Otros proyectos con el Ministerio de Educación Nacional, y aparece un proyecto ahí muy interesante que son los ambientes de aprendizaje activo. Yo no sé si los han tenido la oportunidad de conocerlos en la universidad, pero en la Facultad Sogamoso, cuando construyen el edificio de aulas, le propongo, pues el decano me dice, Liliana, podemos pasar un proyecto, mira, yo le propongo a él que podamos de pronto adecuar esos salones que se hicieron nuevamente tradicionales como ambientes de aprendizaje activo. Pasamos una propuesta al ministerio, el ministerio la aprueba y desarrollamos ese proyecto en el año 2016 y 2017. Allí aparecen 4 libros que son preciosos. Bueno, hay unos de contenido y hay otros como de lo que significa en los ambientes de aprendizaje activo. Uno de esos es este, de David Thornburg, que es From the Campfire to the Holodeck, ¿cierto? Es como de la fogata, digamos como del tiempo del hombre de las cavernas, que se cuenta alrededor del fuego, cosas y demás experiencias, al holodeck, que ustedes se acuerdan de Star Trek. ¿Sí? En Star Trek hay un salón que lo llaman el simulador y le dicen simular y simulan cualquier lugar. Eso es el holodeck, poder en un espacio de aprendizaje simular cualquier lugar, ¿ya? Que le permita al estudiante tener pues una conexión más real con la vida. Entonces este libro es muy inspirador. Es un libro que me cuesta pues porque no es de ingeniería, entonces tiene su respectiva libreta de apuntes, porque casi nunca hago eso, pero siempre guardo este libro con mi libreta de apuntes porque, bueno, hay cosas que no entendía, entonces necesitaba tener como a la mano. Entonces este está siempre así guardado. Este es un libro que es muy visual. Es un libro que es de una diseñadora, es una diseñadora danesa, creo que es, y ella tiene este libro que es muy bello, que dice el diseño para un mundo mejor comienza en las escuelas, no más salones de clase. Cuando dice no more rooms es como no más salones de clase tradicionales. Entonces ella pone aquí toda una tipología de escenarios, lo hace para la escuela, pero pues se puede llevar a cualquier escenario, especialmente pues es importante hacerlo para la universidad. Los espacios más disruptivos en las universidades normalmente son las bibliotecas, lo que llaman ahora los Learning Commons, pero
realmente todos los espacios, incluso hasta los espacios deportivos, deben ser disruptivos, porque los chicos necesitan otro tipo de escenario que genere, no sé, otras posibilidades, que alimente su imaginación, su creatividad. Este es libro, y otro que usé es este, me los traje en la U, por eso no están allí, los tengo allá. Este que es de un arquitecto, de Prakash Nair. Prakash muestra allí como todos los edificios pues como que se construyen de la misma manera, que hay como un gran corredor y cajitas alrededor, y entonces en este libro dice, no, mira, hay otras formas de construcción. Es un libro muy interesante también sobre lo que son espacios de aprendizaje activo. Finalmente, el año pasado, Rosan les dio Generu siempre una alerta y me recomiendan este libro. Es un libro que está en español y ella es la diseñadora y vuelve a hablar de cómo es aprender jugando, ¿no? Mire, escenarios para adultos totalmente disruptivos. Definitivamente el espacio sí enseña mucho, o al menos genera otra actitud o construye una actitud diferente para aprender. Entonces, esto fue algo que me pareció interesante. No tiene nada que ver con electrónica ni con control, pero sí mucho con educación, sin ser libros pues como tal de pedagogos o de educadores. Esos son como mis gustos después. Tengo otros en la tablet de Kindle que se llama Visual Collaboration y tiene mucho que ver como con la forma de generar, yo no sé si empatía, pero sí como habilidades para colaborar, que creo yo que nos falta mucho, o a algunas personas nos falta mejorar esas habilidades. Entonces siempre me preocupaba porque cómo hacer para que nosotros seamos mejores compañeros de trabajo y nos permita tener la posibilidad de crear proyectos más grandes. Definitivamente una persona solita es imposible que haga un proyecto muy impactante. Un equipo puede lograr cosas más grandes. Entonces, Visual Collaboration tiene que ver como con cómo a través de los iconos y cómo a través de escribir de una manera más gráfica, más en 2D, tú puedes generar como esas herramientas de colaboración. Y después me encontré este que es Visual Thinking, que es un libro bien interesante que trabaja de lo mismo, ¿no? O sea, es como devolverme al kinder. Entonces es cómo poder ir haciendo como mapas de ruta o mapas de trabajo sin necesariamente escribirlo todo. Creo que hacer un mejor uso del tablero, tener una comunicación visual es importante. En mi área trabajamos mucho comunicación visual, aunque yo no es que sea muy buena dibujando, pero sí me interesa mucho yo sé que siempre hay alguien muy bueno que pueda documentar de manera visual lo que uno hace, mira, por ejemplo. Y lo otro que es importante es mejorar la comunicación 3D. La comunicación 3D, Lego lo tiene claro, por ejemplo. Eso es comunicación 3D, pero nosotros a veces no tenemos Legos, entonces hay que buscar otras maneras de hacer cosas. Hay muchos libros que nosotros no hemos como tal adquirido, sino que nos han regalado. Por ejemplo, todo esto de literatura infantil. Ay, perdón. Estos fue cuando estuvimos en Italia y los amigos le regalaban a los niños libros en italiano para que aprendieran italiano. Bueno, el mayor sí aprendió bien italiano. Otros, pues ya nos encontramos a Harry Potter y pues trajimos a Harry Potter, pero solamente tengo uno de Harry Potter y entonces lo leíamos todas las noches con el niño menor, que ya es un hombre. Yo tengo como, ¿cómo se llamaría eso? Como una influencia muy grande de mi mamá. Mi mamá, ella hizo su tesis en literatura latinoamericana o trabajó mucho en su momento en literatura latinoamericana, entonces todo el tiempo que éramos chiquitas a la literatura latinoamericana. Pues sí hay libros que pues uno siempre se lee, libros que uno disfruta mucho. Por ejemplo, 100 años de soledad, yo creo que me la he leído 2 o 3 veces. El amor en los tiempos del cólera. Bueno, cosas así, a mí me parece que son interesantes. Nunca nos hemos leído, doy constancia, Pablo Coelho, pero sí, nos lo regalaron porque mi esposo, él es mejor lector que yo creo. Entonces él siempre estuvo
interesado, por ejemplo, cuando en el tiempo salían las colecciones de grandes, no sé qué, novelistas, él las compraba, o libros de tendencia, él las compraba y entonces venían allí, me acuerdo, o en el círculo de lectores, no recuerdo, y esos libros llegaron allí, pero nunca me los he leído. Este libro, por ejemplo, que es Violeta, no sé si lo hayan leído, es un libro muy lindo de Isabel Allende, es la historia de una mujer que nace en una pandemia en la peste española en 1920 y muere en el 2020. Sale post-pandémico, ¿no? Es un libro post-pandémico. Es lo primero que llega después de la pandemia, pero es un libro que habla también, como lo decía en la reseña, de todas las estéticas de los gobiernos de derecha y de izquierda y cómo esas estéticas impactan en las vidas de las personas, incluso en las vidas de los empresarios. No estoy diciendo ni que para bien ni que para mal, sino que sí tienen un impacto dependiendo, pues, como ese pensamiento, y cómo las personas se tienen que, de alguna manera, como acomodar a esas nuevas circunstancias, ¿no? Es un libro que a mí me llama mucho la atención porque es un panorama como de muchas cosas que uno ve que pasan, pero que le pasan a toda Latinoamérica. Eso es básicamente, ¿no? Y también muestra como toda esa carga que hay en esta mujer, como todos sus sentimientos y demás. Entonces, Violeta me parece un libro muy, muy interesante. Un libro que me encanta, pero es que no sé dónde está, es como Agua para Chocolate. Ese libro me impactó mucho, realmente, porque es un libro muy pequeñito. Siempre que tú lo abres parece el recetario, pero es inspiradorcísimo. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando uno ve la película, después como Agua para Chocolate, entonces sí, como ese libro tiene ese poder de crear algo tan hermoso, es muy inspirador. Bueno, El olvido que seremos también es un autor que me gusta mucho. Ahorita me estoy leyendo otro, no recuerdo, algo así como Además de mi corazón, todo está bien, algo así se llama, que es de Héctor Abad Faciolins. Ese autor me encanta porque cuenta muchas cosas, por ejemplo, en La Oculta cuenta muchas cosas, vivencias de las fincas, en la biografía que hace de su papá, pues uno la lee y es un académico y pues como todos esos conflictos que aparecen alrededor de simplemente una apuesta de mejorar la salud pública. Entonces hay muchas ideas que a veces impactan, pero que las reacciones que uno espera son quizás muy diferentes a lo que uno pretendía, ¿no? Entonces ese libro me llamó mucho la atención. Y bueno, así que me acuerdo. El resto, muchas cosas hemos leído con los niños. Cosas que, a este libro, por ejemplo, es re lindo. Este libro, los dragones, de esos libros que hubiera querido que le regalara a uno cuando niña, es así como de explorador. Yo no sé por qué me parece tan lindo. Es un libro ilustrado precioso y tiene como pequeños secretos y como cosas así que llaman la atención. Este libro se lo regala a mi hermana, que ella sí es mejor lectora que yo, a mis hijos, porque mi hijo menor, ellos tienen una edad en los que son obsesivos con los dinosaurios, ¿no? Como entre los 3 y los 6 años. Entonces sabía absolutamente todo, pero mira, es un libro que es divino. Yo no sé si él lo ha disfrutado tanto como yo. A mí siempre me pareció re lindo, mira. Tiene unas cosas preciosas y es como mágico. Entonces siempre es como el libro que como que refleja la fantasía así como de niños chiquitos. Mira, por ejemplo, El polvo de dragón. O sea, y mira aquí, por ejemplo, trae estos bolsillitos con cositas. O sea, este libro me parece así como un libro de esos que uno se quisiera encontrar como en un cofre, en un barco pirata, ¿sí? Estos objetos son muchos regalos, o de viajes, o cosas que nos han regalado. Entonces, pues, por ejemplo, que es el Atlantis, fue porque en un viaje que estuvimos pudimos estar allá como en el Kennedy Center y ver el performance, porque es todo un performance que le hacen al Atlantis. O sea, la exposición del Atlantis es algo tan hermoso que creo que todos los que estuvimos en la sala, todos se nos aguaron los ojos. O sea, realmente es como ver el poder de la humanidad reflejada en esto, en el espacio. Además hacen
un diseño de la escena lindísimo, te cuentan absolutamente todo, después como que se deshace el telón y ves como entre claro y oscuro y atrás está el Atlantis así girado. Eso fue espectacular, entonces mi esposo lo compró para los souvenirs. Pero sí, este es un tocadisco que también fue un regalo de cumpleaños y hubo algo interesante. Cuando nosotros compramos este tocadisco, hicimos una rumba de long plays. Entonces le dijimos a nuestros amigos, oiga, es que tenemos un tocadisco, ustedes tienen long plays ahora allá en su casa, que las traigan, que no sé qué. Y nuestros compañeros de la U vinieron y muchos de estos long play se quedaron aquí en comodato, se llamará o cómo se llamará. No son regalos, son de ellos, pero ellos dijeron, déjalos ahí porque nosotros no tenemos tocadiscos, entonces para que no los llevamos y nos los dejaron. Entonces, por ejemplo, aquí está, mira esta belleza. Está Freddie Mercury. Y bueno, creo que aquí tendría que venir mi esposo a explicarles todo, pero está Héctor Lavoe, por ejemplo. Eh, a nosotros nos gusta mucho la salsa, entonces el son cubano, ese tipo de cosas. Entonces aquí hay mucho de eso. Creo que lo que más mira, por ejemplo, este tan hermoso de Selena.